Hoy estoy presentándoles Avance Rural. En el programa de hoy vamos a ver distintos temas. Lo primero que vamos a estar viendo es y escuchando al ingeniero Marcelo Pamies. Él nos va a hablar sobre lo que es los forrajes conservados de pasturas megatérmicas. Ustedes recordarán que el año pasado, desde el programa ganadero chaqueño, se realizaron una serie de capacitaciones. Una de las capacitaciones que se realizó es la de forrajes conservados sobre pasturas megatérmicas. El ingeniero Pamies, que desarrolla su actividad en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Colonia Benítez, fue el encargado de desarrollar dicho tema. Vamos a escucharlo primero ahora, donde él nos va a hablar sobre lo que es la producción de forrajes conservados a partir de las pasturas megatérmicas. El especialista explica en qué consiste la enificación, sus distintas presentaciones y distintas etapas. La enificación es un proceso físico, ya dijimos, en el cual el forraje se conserva por debajo del 20% de humedad. Es un método de conservación del forraje en forma seca y se puede clasificar de acuerdo a la maquinaria que se utiliza para la confección y por ende a la estructura física y el largo de fibra que presente al momento de la conservación y su presentación final. Así tenemos las distintas presentaciones de los henos. Una forma no muy difundida en nuestra región es el heno picado y embolsado, que está más bien destinado a lo que son alfalfas puntualmente. Lo que más se desarrolla en nuestra zona son los fardos, que son fardos de fibra larga, y los rollos, que son los más utilizados para las pasturas megatérmicas. O los megafardos, en los cuales se utiliza el cúter y nos puede dar un megafardo de fibra larga o de fibra corta. La enificación es un proceso que cuenta de 3 etapas: corte y andanado, acordonado y empaquetado. Una vez que realizamos el corte, comienza el proceso de deshidratación. ¿En qué momento realizaremos el corte? Y bueno, para nuestras pasturas tropicales tenemos que buscar un equilibrio entre calidad y cantidad. Y eso ronda más o menos entre un 10 y un 15% de floración del forraje a conservar o de nuestra pastura a conservar. Esto o este momento está regido por las condiciones ambientales. Siempre tenemos que tener presente la utilización de los pronósticos para el momento de definir el corte o no de una pastura, ya que tenemos que tener una buena radiación, un periodo de por lo menos 72 horas sin pronóstico de precipitaciones, y cuanto más corto sea nuestro proceso de deshidratado, será mejor nuestra calidad y mejor nuestro proceso de conservación. La deshidratación debe hacerse hasta un 15 o un 20%, y esto, como ya lo dijimos, está regido por las condiciones ambientales: humedad, radiación solar, viento, humedad del aire. El segundo proceso, o la segunda etapa del proceso de enificación, es el acordonado, el cual para esto se utilizan los rastrillos. Los rastrillos nunca deben tocar el suelo y la humedad de acordonado debe ser entre un 40 y un 35% de humedad de la pastura, ya cortada, por supuesto. ¿Por qué se utiliza se considera esta humedad? Para evitar la pérdida de hoja. Y por último viene el empaquetado o enrollado, como comúnmente lo llaman, o enfardado, que debe iniciarse cuando el forraje cortado cuenta con un 20% de humedad, para ir finalizando cuando éste presente un 15%. Las etapas de enificación
¿Y cómo se da la deshidratación luego del corte? Nosotros al momento del corte estaríamos cortando nuestra pastura con un 80% de humedad. Necesitamos lograr bajar esa humedad lo antes posible por debajo del 50%. ¿Para qué? Para reducir la pérdida de lo que nosotros queremos conservar, que son los carbohidratos que están presentes en la planta cortada y que son los que le dan calidad a mi forraje. ¿Por qué debemos bajarlo por debajo del 50%? Si vemos en esta gráfica, lo que se observa es que el proceso de respiración, una vez cortado, no se detiene, al contrario, aumenta y debemos lograr bajarlo lo más rápido posible. ¿Y cómo lo conseguimos? Reduciendo la humedad. ¿Cuándo se corta ese proceso de respiración? Cuando la humedad del forraje cortado llega al 50%. Esta primera parte está regida por la pérdida, y por apertura estomática, la pérdida de humedad. Nosotros, ¿cómo podemos acortar ese proceso y acelerar ese proceso de pérdida de humedad? Con la utilización de los acondicionadores, que aceleran la pérdida de humedad, logrando llegar a ese 50% o por debajo de ese 50% rápidamente. Y luego viene el hilerado o rastrillado, que dijimos que debe hacerse entre un 20 y un 40% para evitar la pérdida de hoja. Y por último, el enrollado, enfardado o empaquetado. Rodeo Vet, brindamos soluciones al productor ganadero con un servicio veterinario confiable. Aceptamos Mercado Pago y tarjeta tuya Pyme Rural. Haz tu pedido por WhatsApp 3624 61 23 71. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Ya finalizando su presentación de la producción de forrajes conservados sobre pasturas megatérmicas, ahora el ingeniero Pamis va a hablar sobre la enificación a partir de las pasturas megatérmicas. Aquí explica el por qué se utilizan pasturas tropicales para la enificación, sus ventajas y desventajas. ¿Por qué pensamos en pasturas tropicales para la enificación puntualmente? Como principal ventaja, tienen un alto potencial de producción, tienen un crecimiento explosivo durante primavera-verano que debe ser aprovechado por cosecha. Generalmente en esta época a nosotros nos falta diente o nos faltan animales para poder aprovechar la producción de pasto. Otra ventaja que tienen es que se desarrollan y producen muy bien en suelos poco fértiles, como lo hay en nuestra zona, en los cuales los contenidos de materia orgánica o de nutrientes son bajos porque son suelos ya degradados. Se adaptan a diferentes ambientes, o sea, toleran anegamiento, no todas obviamente, pero las que se desarrollan en nuestra zona están adaptadas, tienen persistencia en el tiempo, producen un forraje voluminoso y toleran la intensidad de corte, o sea, están adaptadas a ser cortadas en formas reiteradas. Como desventaja, pensando en el proceso de enificación, el momento de cosecha coincide con el periodo de precipitaciones, o sea, cuando decíamos que tenemos que tener muy bien aceitado el uso de la herramienta de predicción climática y consultar los pronósticos, es por esto. Nuestro periodo de crecimiento de la pastura coincide con que en nuestra zona se da el periodo de precipitaciones o mayores precipitaciones. Tienen un crecimiento explosivo que hacen que el pasaje de un estado vegetativo a reproductivo sea muy corto, entonces la ventana de aprovechamiento que tenemos de esa pastura es muy corto. Nos producen matas voluminosas que sombrean a los nuevos individuos, o sea, a las nuevas plántulas que vienen abajo, haciendo que haya una gran cantidad de hojas muertas
que restan la calidad de nuestra pastura. Y esos tallos gruesos que producen la estructura que tienen la mayoría de las pasturas tropicales, provocan una dificultad en la deshidratación. Por eso también es recomendado el uso de los acondicionadores. Pasturas tropicales que dijimos que tienen un crecimiento explosivo. Fíjense, para diferentes pasturas, acá podemos ver cuáles son los kilos promedio por hectárea que pueden llegar a producir. Una de las pasturas más sembradas o más implantadas en nuestra zona es la grama rode o Cloris gallana, la cual tiene un crecimiento, inicia su crecimiento en forma rápida al principio de primavera, luego tiene otro crecimiento explosivo en verano y uno de menor crecimiento en otoño. Si ustedes miran el de abajo, Spanicum sp, dentro de esta familia se encuentra el Gatton Panic, que tienen un crecimiento un poco más lento, por así llamarlo, durante la primavera, pero tienen un crecimiento muy explosivo durante el verano y luego decaen en el periodo otoñal. Podríamos decir que en promedio de kilo de materia seca para nuestra zona podría rondar en un rebrote de primavera entre 1000 kilos de materia seca por año, un rebrote de verano en 4000 kilos de materia seca y luego el otro rebrote de otoño en 2500 kilos de materia seca. Dijimos que tenemos que cuidar las hojas porque en ellas se encuentran entre 60 y 70% de los nutrientes que nosotros queremos conservar. Y eso lo vemos que en este gráfico, que aquellas plantas que tienen una alta proporción de hoja tienen mayor calidad en cuanto a digestibilidad y proteína, como por ejemplo las braquiarias. Entonces, al momento de realizar la conservación, tenemos que preservar las hojas. Y que ahora van a ver cuando es el proceso de cortado, lo que primero tiende a perderse porque se repica o porque hay una deshidratación mucho más rápida son las hojas. Y terminamos enrollando o enfardando lo que es la caña, que es de menor calidad. Hablamos del posicionamiento del sol en las áreas de desarrollo. ¿Por qué nos importa esto? El sistema o la forma que tiene la planta de las pasturas megatérmicas es una forma erecta, con las hojas que crecen hacia los lados y sombrean a los individuos que vienen abajo. Esto provoca lo que se ve en la imagen, que es una gran cantidad de individuos muertos en la parte basal que le restan calidad a mi material que yo voy a enrollar. Por eso hay que conducirlo muy bien y determinar los tiempos de corte en función de la estructura de la planta que nosotros estemos utilizando. Si vemos, por ejemplo, pensemos en el porcentaje de materia seca, el contenido de proteína bruta que tiene, por ejemplo, una grama Rhodes, en la parte verde, o sea, las hojas más verdes, puede llegar a tener un 11%. En cambio, en el material muerto puede llegar a un 4,5%. Lo mismo ocurre con la digestibilidad de esa materia seca. Disminuye. Si vemos el Gatton, ronda similar a lo que es la grama Rhodes, un 11% en hojas verdes o tiernas, y en hojas muertas o secas, un 5%. Esto nos va a ayudar a decidir el momento de corte y no regirnos solamente por ese 10 a 15% de floración que siempre hablamos. Ronda más o menos ahí, pero hay que considerar el volumen de planta que nosotros estemos teniendo y cómo viene el sombreo hacia los nuevos individuos y que empiece a tener muchas hojas muertas. Por ahí no debería llegar a esperar a ese 10 o 15% de floración. Por eso no lo tomen como una receta, sino más bien háganse la práctica de recurrir al lote, ver y determinar el momento de corte para nuestra pastura. Y obviamente, ¿qué nos va a ayudar a decidir nuestro momento de corte? Lo que nosotros estemos queriendo de nuestro heno. Si nosotros estamos queriendo volumen, porque yo después voy a estar utilizando otra fuente proteica
y otro tipo de ingredientes en la ración, por ahí a lo mejor necesito volumen. Entonces no me interesa si la calidad de la pastura baja mucho durante su crecimiento, y prefiero esperarla a que tenga mayor volumen para obtener un mayor número de rollos. Esto sería un lote ideal como para empezar a hacer el monitoreo y determinar el momento de corte de la pastura. Tenemos que pensar que el potrero al destinar para el enrollado tiene que ser manejado, por lo tanto la pradera tiene que estar domesticada. Aquí no deberían entrar animales, ya que yo estoy destinando al uso de maquinaria. La máquina no, si el suelo no está bien trabajado o está muy desparejo, al momento de los laboreos no es homogéneo. Generalmente lo que ocurre es que se hace un trabajo mixto, o sea, se utiliza primero con heno y luego se introducen los animales. Si nosotros vamos a introducir animales, tendríamos que tener la precaución de que no tengamos un riesgo de precipitaciones, o si se dan precipitaciones mientras los animales están adentro, retirar los animales para evitar el pisoteo, deterioro, pérdida de plantas y obviamente el deterioro del potrero que yo estoy usando para enificado. Llegó el momento de compartir una pausa. Al volver vamos a estar viendo un tema que es transferencias embrionarias.